Nuevamente, esto no pretende ser un mensaje sugestivo o algo que intente imponer mi postura o mis propias creencias sobre las tuyas. Lo único que pienso compartirte es lo que aquí dice y que pueda favorecernos en nuestro crecimiento empresarial. ¿Listo? Voy a partir de lo que aquí en Proverbios 17:22 nos dice, y quiero que este sea el mensaje que aperture todo lo que conversaremos en este martes de ventas. Dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Sí? Dice en Proverbios 17:22 que un insumo importante para poder mantener la estabilidad, para poder mantener la capacidad de reacción, la capacidad de asombro, la capacidad de tomar buenas decisiones, depende tremendamente del estado emocional en el que nos encontremos. Listo. Pero dice de manera específica y concreta que eso se ve seriamente influenciado por la calidad de pensamientos que tenemos. Bien, y estoy plenamente convencido que solo el hecho de que estés aquí conectado ahora mismo a través de Facebook o a través de Instagram, me convence de que eres una persona que se preocupa por alimentar constantemente su mente con pensamientos positivos, que lo favorezcan o que la favorezcan para mejorar su desempeño y su conducta en lo que sea que realices. Bien, cuando hablamos del mundo del emprendimiento, del mundo empresarial, tú y yo sabemos lo importante que es mantener la estabilidad mental. Listo. Y eso, por supuesto, el insumo base son la calidad de los pensamientos. Y esto es muy importante saberlo y tenerlo presente porque en previas transmisiones lo hemos discutido y lo hemos conversado. Y es muy importante saber lo que significan los pensamientos positivos en nuestra vida. Listo. Pero aquí hay algo muy importante que quiero irlo complementando e irlo conectando con los demás mensajes de esta noche. Listo. Y es que así tú tengas bonitos pensamientos, así tú tengas una salud mental estable y alentadora, es altamente probable que de nada te sirva para el logro de tus propósitos profesionales o de tus desafíos empresariales si no cuentas o no tienes con la dirección correcta. Es decir, tú puedes tener los pensamientos adecuados, pero si no tienes la dirección correcta en la cual encaminar esos pensamientos, es muy probable que logres resultados más lento de que lo podrías lograr, pero más probable aún es que te desgastes en el camino y creas erróneamente que lo que estás haciendo no vale la pena. Listo. Así que esto me da paso al siguiente tema muy importante que también lo dice la Biblia. Dice en Proverbios 15:22. Proverbios 15:22 dice algo que me parece extraordinario. Dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. ¿Ves? Entonces, estamos hablando en un principio que la importancia de tener una salud mental positiva, ¿cierto? Influye tremendamente en que nuestra vida externa o lo que vemos en nuestro entorno nos favorezca, ¿cierto? Pero a partir de eso, sabemos que si tenemos esos pensamientos positivos y los complementamos con la dirección adecuada y la dirección correcta, la posibilidad de que la vida comience a sonreírnos y de que los logros comiencen a visualizarse en nuestras vidas sea gigante y se incrementa. ¿Listo? Entonces, si tienes pensamientos correctos, si tienes la dirección correcta, lo único que te hace falta, aparte de otros complementos que ya los estaremos conversando, pero que este es casi la piedra angular de lo que estamos conversando, es lo siguiente, y aquí le damos paso a Proverbios 14:4. Estoy construyendo un tejido que lo estaremos desarrollando y al final reconstruiré todo el mensaje. ¿Listo? Dice Proverbios 14:4. Dice, sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Bien. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Repito nuevamente, sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Estamos conversando entonces en esta noche que es altamente importante contar con una paz y una salud mental que nos favorezca en lo que hagamos.
Listo. Y que eso, cuando se complementa con la dirección adecuada, yo elijo la dirección que Dios me brinda, lo más probable que ocurra es que cada cosa que hagas, cada decisión que tomes, cada paso que tomes, se acerca y se encamina a algo alineado con tu propósito y con el propósito que tiene Dios en tu vida. Y ahora hay algún tema importante, y es que de nada sirve que tú tengas buenos pensamientos, que tengas la dirección correcta, pero que estés mocho en el camino, que no te sientas con las competencias o con las herramientas, como bien lo dice la palabra, que te permita a ti realizar correctamente cada uno de los propósitos que te has definido previamente. Y aquí es muy importante hacer una salvedad, y es que las herramientas se refiere, de acuerdo al contexto en el que tú te desenvuelvas, puede verse como tener los conocimientos adecuados, puede verse como tener las habilidades adecuadas, puede verse como estar rodeado de las personas correctas, puede verse como tener los elementos o los recursos físicos y digamos que tú puedas palpar que te permitan hacer que tu función se cumpla, ¿listo? Sea cual sea lo que para ti sea una herramienta, las vas a necesitar, porque sin esas herramientas es casi que imposible conseguir aquello que te has propuesto. Pero aquí quiero hacer algo importante y ya para conectarlo alrededor del mundo de las ventas. Tú puedes pensar que tu emprendimiento va a tener éxito y puedes creer firmemente de que así será. Listo. Puedes tú crear un plan que le dé una dirección adecuada a ese propósito que has definido, ¿cierto? Puedes inclusive tener o creer que tienes las herramientas correctas para poder conseguir y lograr ese propósito que te has definido. Pero es muy, muy, muy probable que si tú no tienes una actitud de aprendizaje permanente, nada de esto sirva. Y aquí quiero hacer un break corto. Listo. Cuando hablamos de emprendimiento, la base y la esencia de los emprendedores que yo más siento que destaco, personas que admiro un montón, es porque son personas que viven y permanecen en un estado de aprendizaje permanente. ¿A qué me refiero? Que independiente de los contratiempos, que independiente de las intermitencias económicas, que independiente de las intermitencias emocionales y anímicas, que independiente de las cosas que ocurran, sean buenas o no lo sean, son personas que a todo le sacan la actitud de aprendizaje. ¿Listo? A todo le sacan la actitud de aprendizaje. ¿Y esto qué significa? Que sea lo que sea que realices, te esté yendo o no te esté yendo bien en lo que estás desempeñando, pregúntate, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes aprender de esto? Porque de nada te servirá tener pensamientos adecuados, ¿sí? Tener una proyección, una dirección adecuada y correcta, creer que tienes las herramientas calificadas u óptimas o apropiadas para poderlo realizar. De nada te servirá si no tienes una actitud de aprendizaje permanente. ¿Listo? Si no tienes una actitud de aprendizaje permanente. Y aquí nos dice algo en Proverbios 18, número 2. Yo estuve leyendo Proverbios porque es quizás la fuente de aprendizaje más confrontante y más, digamos, estimulante que a mi juicio está en la Biblia. Y quiero entonces irme a lo que dice en Proverbios 18, 2. Proverbios 18, 2. Ok, por acá. 18 dice, al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. ¿Sí? Tú podrás estar pensando, imaginando, ven, Francisco, ¿cómo se conectan cada uno de los puntos que nos estás contando? ¿Cómo se conectan cada uno de los puntos que nos estás mencionando? La conexión simple y en esencia la encontrarás de acuerdo al nivel de relación que tengas con Dios. ¿Sí? No sé qué tanto creas en Él, ya que hay personas que dicen que tienen un nivel de convicción hacia Él y que tienen un nivel de obediencia hacia lo que Él propone y nos comparte. ¿Listo? Lo cierto es que cuando hablamos de emprendimiento, es muy importante que tengas en cuenta
es vital, es imprescindible. Hacerte consciente de que por más que quieras conseguir cosas por tus propios esfuerzos, por tus propias decisiones, por tus propias determinaciones, si no cuentas con el acompañamiento y el respaldo correcto, puede que avances y puede que consigas éxito a tu manera, pero ese crecimiento o ese impacto no será holístico. Cuando hablo holístico me refiero a que sea, digamos, integral, que complemente todas y cada una de las áreas que para ti son importantes. Listo. ¿Y eso qué exige de parte tuya? Que permanentemente te encuentres en un estado de aprendizaje de tiempo completo. Que independiente de lo que ocurra, insisto, sepas y te cuestiones acerca de cuál es la lección o cuál es el aprendizaje que te está dejando esta situación o esta vivencia que estás experimentando. Darles paso con un tema o más bien un mensaje concreto y específico que me pegó un sacudón tremendísimo, me pegó tremendo sacudón y quiero compartírtelo. ¿Listo? Está en Proverbios 20:23. Proverbios 20:23. O con esto dice, Dios no soporta dos cosas. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. ¿Ah? Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. ¿Sí? Ese tema o ese fragmento particularmente fue de mucha confrontación, ¿sí? Porque no sé tú con qué escuela de ventas, digamos, hayas tenido acercamiento previo a nuestros contactos, a las, digamos, espacios que hemos compartido cada 8 días en martes de ventas. Pero yo crecí en una industria en la que me hacían entender que el que más manipulara o que el que más presionara era el que más éxito tendría, ¿cierto? Y esa presión y esa manipulación estaba muy orientada y muy enfocada en venderle algo a una persona que de verdad no necesita y que no resuelve en absoluto un deseo puntual o un dolor puntual de esa persona, ¿sí? No sé con honestidad si también te han educado previamente con cosas como vender es un escampadero, ¿cierto? O como para vender no se necesita preparación, o cuánta creencia errónea hay en el sector que convencen de que al final son personas que no tienen el significado real de lo que es vender. Listo. Y aquí cuando leí este mensaje fue de mucho duelo porque anteriormente me habían educado que para vender necesitaba, insisto, casi que engañar. ¿Listo? No sé en tu caso cómo haya sido. En mi caso me fundaron con muchísimas bases como estas. Y pues definitivamente se aleja por completo a lo que en esencia es el arte de vender. Pero sí hay que adoptar entonces una postura diferente. Y esa postura también está amparada y respaldada en la Biblia. Es que es mágico lo que uno encuentra acá. Dice en Proverbios 18:16. Extraordinario. Dice en Proverbios 18:16. Dice, con el regalo generoso, todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. Genial. Dice, con un regalo generoso, todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. Mira lo bonito de lo que estamos conversando, porque te mencioné hace unos instantes que a mí me educaron para presionar y para manipular al vender, y que el que más enredador fuera, mejor éxito tendría. Erradicar esa creencia fue altamente complicado para mí, lo confieso, pero después de hacer un proceso de duelo y de introspección descubrí y determiné que esa no era la forma correcta de hacerlo. Porque además de eso, estaba programado, no sé tú, imagino que también, para pedir el dinero de una persona antes de dar. Es decir, tener un proceso de negociación o tener un proceso comercial y lo único que podría conectarme a esa persona y a mí, o sea, lo único que podría conectarnos era el intercambio de lo que yo le estaba ofreciendo y del dinero que él me podría entregar. Entonces, lo único que nos podía unir era el intercambio, en este caso económico, y, digamos, respaldado en lo que yo le estaba ofreciendo.
¿Cuál es el asunto de eso? Que ese es un principio totalmente inválido de acuerdo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, tienes que sembrar antes de cosechar. Listo. En este caso que te acabo de describir, tú estás cosechando antes que sembrando, ¿correcto? Porque estás pidiendo antes que haber dado o antes de haber ofrecido. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el punto con esto? Que cuando tu mente y tus acciones están solamente orientadas a cuánto valor aportas, mira lo que dice y voy a repetirlo nuevamente. Con un regalo generoso todo el mundo te recibe, hasta la gente más importante te abre sus puertas. Cuando tú adoptas una mentalidad genuina de aportar y entregar valor, te aseguro que puedes llegar a las personas que jamás creíste llegar. Te aseguro que puedes alcanzar lo que jamás creíste poder alcanzar. Pero es porque tu mentalidad está sincronizada y está programada para dar y entregar antes de recibir. ¿Listo? Ahora, me preguntan habitualmente, Francisco, ¿cómo hago para vender más? ¿Sí? ¿Cómo hago para vender más? Y con frecuencia respondo a mi criterio que esa es la pregunta incorrecta. ¿Por qué es la pregunta incorrecta? Porque la pregunta correcta debe ser, ¿cómo puedo ayudar más? ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar más? Si tu plan o tu objetivo es multiplicar tus ventas por 10, entonces te preguntes, ¿cómo puedo vender 10 veces más? Si no, pregúntate, ¿cómo puedo ayudar 10 veces más? ¿O cómo puedo ayudar a 10 personas más? ¿Correcto? ¿A qué viene todo esto? Que la programación con la que hemos venido creciendo, tanto tú como yo, nos condiciona a quererle pedir el dinero a la persona antes de haberle ofrecido algo que le haya favorecido. Así no nos hubiese retornado algo a nosotros. Así eso no nos hubiera generado ganancias instantáneas. Es muy distinto que tu enfoque esté en cerrar una venta, porque si tu enfoque está en cerrar una venta, ganarás dinero, ¿sí? Pero si tu enfoque está en abrir una relación, ganarás un cliente, ¿sí? Si tu enfoque está en cerrar ventas, ganarás dinero. Si tu enfoque está en abrir una relación, ganarás un cliente. ¿Listo? Y este lo cierro con otra frase que se me ocurrió hace poco en un momento de profundo encuentro personal en el que concluía lo siguiente. Te decía que estamos programados para presionar, para insistir, para atosigar, para manipular a una persona. Y cuando no lo hacemos, creemos que estamos obrando mal. ¿Cuál es el truco de esto? Que cuando presionas, la persona siente que estás necesitado, ¿sí? Cuando presionas, la persona siente que estás necesitado. Cuando solucionas, la persona siente que te necesita. ¿Ves? Cuando solucionas, la persona siente que te necesita. Y aportar valor quizás es el acto más puro y más transparente de solucionarle algo a la vida de las personas. ¿Listo? Entonces, este fragmento particularmente me evoca demasiadas emociones porque mi anterior programación chocó montones con la que hoy tengo y adopto y comparto. ¿Listo? Pero es porque definitivamente si está respaldado en la Biblia es porque mucho de cierto tiene. Sobre esto, vámonos ya a aspectos más puntuales y específicos que podríamos incluso concebir como técnicas de ventas, ya en el acto mismo de la venta. Veamos. Dice Juan 5:31. Dice Juan 5:31. Mateo, Marcos. Por acá nos dice, pues dice, si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién soy yo y que confirmará que yo digo la verdad. Uy, si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento, pero conozco a alguien que dirá quién soy yo
y que confirmará que yo digo la verdad. Aquí quiero hacer un alto importante y quiero que escuches esto con toda tu atención. Quiero que tu enfoque esté destinado en este mensaje específico que te compartiré ahora mismo. Lo que nos está diciendo Juan 5:31 es que si eres tú quien habla bien de ti mismo, si eres tú quien habla bien de ti mismo, las personas no te creerán. Pero si tú logras y haces que sea alguien más que hable bien de ti, las personas sí te creerán. Bien, en palabras concretas, si tú lo dices, no lo creerán. Si ellos lo dicen, sí lo creerán. ¿Ves? De aquí lo importante de respaldarte en testimonios o en lo que llaman prueba social. ¿Qué significa prueba social? Que tú en medio del proceso de venta logres que la persona sienta que lo que tú le estás diciendo puede creerlo. Pero ojo, si lo dices en tus propias palabras, no tiene el mismo efecto a si utilizas, por ejemplo, una historia de alguien que ya probó tu producto o tu servicio, que es muy parecido el caso al de la persona con la que está conversando y que tú lo único que estás haciendo es contarle lo que él ya hizo y experimentó y que es altamente probable que él también lo experimente y lo viva. Listo. Pero a su vez existe una manera más específica de lograrlo y de conseguirlo. Y es que en vez de que parlotees y hables todo el tiempo, preguntes. ¿Sí? Porque si tú le dices a la persona, mira, es que invertir en este plan de financiación, invertir en este, ¿cómo llamamos? En este plan exequial, por dar una expresión, es algo muy importante para usted y su familia, ¿cierto? ¿Quién lo está diciendo ahí? Lo estoy diciendo yo. Pero si yo le pregunto a la persona algo como, ven, ¿tú creerías que proteger a tu familia y regalarles paz mental en caso de que algo ocurra es importante? ¿Quién lo estaría aprobando? ¿Quién lo estaría validando? La persona misma. Conclusión, creerá en esa reflexión que le estás compartiendo. Y esto se resume nuevamente en esto. Si tú lo dices, no lo creerá. Si él u otra persona lo dice, sí lo creerá. ¿Y a qué se refiere esto? Que en vez de contar que tú eres genial, de decirlo tú mismo, de tú mismo decir que eres genial, haz que sea esa persona o una historia particular de un cliente con el que ya hayas tenido acercamiento, quien asegure y quien respalde de que tú eres genial, más no decirlo tú. ¿Ves? Porque aquí mismo nos dice en Juan 5:31 que si tú lo dices, la persona no lo cree, pero si haces que sea otra persona quien lo diga, sí lo cree. De ahí la importancia de preguntar antes de hablar y parlotear todo el tiempo cuando estás negociando. ¿Listo? Voy con otro punto y vamos a seguirlo aperturando y abriendo en medio de esta discusión. ¿Listo? Dice Proverbios 18:13. Dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Conoces vendedores allá afuera que lo único que hacen es hablar, hablar, hablar y hablar, creyendo que lo que le están ofreciendo a la persona es exactamente lo que busca? ¿Conoces vendedores allá afuera que lo que hacen es creer que porque todo el tiempo parlotean, los hace con el control de la negociación? ¿Conoces personas que se desempeñen en el área comercial que crean que con ofrecerle algo a una persona que ellos asumen que es lo que le interesa o le conviene, luego, al final, cuando la venta no se cierra, concluyen en que es un chichipato, en que no tenía plata o en que no era el cliente ideal? ¿Conoces casos así? Yo también los conozco, ¿sí? Pero es más que nada porque son personas que incluso Dios mismo califica como tontos y que algo que les genera vergüenza o que es incluso vergonzoso, que es responder antes de escuchar. Conclusión, la misma Biblia lo dice y es algo que he repetido y he comunicado ya en muchas oportunidades.
La técnica por excelencia en ventas es la pregunta. La técnica por excelencia en ventas es la pregunta. Porque si tú usas preguntas, logras que la persona misma en su respuesta te diga exactamente cómo puedes o cómo tienes que venderle. A diferencia de tú solamente asumir, interpretar o creer a tu juicio o a tu manera que lo que le estás diciendo a la persona realmente le interesa. Entonces, ¿cómo logras tú convencerte que cada palabra que usas se convierte en una bala, que cada palabra que usas se convierte en un argumento de fondo y tremendo para que la persona se influencie aún más a tomar la decisión de comprarte? ¿Cómo lo logras hacer? Con preguntas. Porque si preguntas, cuando intervengas, le dirás a esa persona exactamente lo que dijo. ¿Listo? Y por lo tanto, como es lo que la persona quiere escuchar, es mucho más probable que se disponga a considerar comprarte. ¿Listo? Mira lo importante de lo que estamos discutiendo, porque ya estamos hablando de técnicas puntuales y específicas. Incluso Dios califica como tonto y vergonzoso el querer hablar antes de escuchar. Por lo tanto, tienes primero que escuchar. ¿Y qué tienes que hacer para poder escuchar? Pues necesitas preguntar, ¿listo? Pero es preguntas tontas que no llevan a nada, que no hacen a la persona consciente de que te necesita, que no hacen a la persona consciente de su dolor, de su deseo, de su necesidad, no te sirven para un carajo. ¿Listo? Entonces, además de preguntar, tienes que hacer preguntas que yo llamo preguntas reveladoras, que lo que hace es que la persona se hace consciente de que realmente te necesita. ¿Listo? Continuemos entonces con otro aspecto puntual. Nos dice en Proverbios 16:32. Dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Dice nuevamente, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. No sé cuántas veces en tu desempeño como vendedor hayas tenido que enfrentar a objeciones, ¿sí? Esas, digámoslo, mini obstáculos que la persona va poniendo en medio de tu conversación con él para que no se te haga tan fácil el hecho de convencerlo e influenciarlo, ¿sí? No sé qué tan probable sea que una objeción que te haya surgido destruya por completo tus ventas, ¿cierto? O la venta concreta con esa persona, ¿sí? Es altamente probable también, que esto es muy importante, es más, voy a leerlo nuevamente, dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El simple hecho de que tú tengas control mental cuando las cosas en medio de la venta no funcionan y no se realizan de la forma en la que tú desearías, te da el dominio y el control sobre la situación. ¿A qué me refiero? Que si tu único enfoque es parlotear, insisto, creyendo que al parlotear asumes y obtienes el control de la negociación, eso en nada, o sea, eso está a planetas de distancia de lo que es una venta realmente efectiva. ¿Qué sería entonces una venta realmente efectiva? Una venta que está respaldada y sustentada en preguntas reveladoras o preguntas correctas que haga que la persona se haga consciente de que te necesita, una escucha permanente y activa, ¿cierto? Y un complemento de palabras que haga que la persona, o sea, usadas en el momento adecuado, de la forma adecuada, ¿listo? La persona al final se influencia en tomar la decisión de comprarte. ¿Listo? Pero mira lo importante que dice acá. Si tú te expones a una objeción, es muy probable que la minimices, la reduzcas o la invalides diciendo, no, eso no es tan importante, eso no deberías pensar en eso, eso no tiene nada de importancia, eso no es tan importante como esto, ¿cierto? Cuando en la mente de la persona es muy cierto, cuando en la mente de la persona es real, pero tú lo que estás haciendo automáticamente es que invalidar o cuestionar eso que para la persona es importante. Listo. Por lo tanto, es totalmente ajeno a tener un asunto de autodominio o de paciencia en el momento de la negociación. Y aquí quiero dejarte con una clave importante. Las personas te compran cuando están listas para hacerlo, no
cuando tú estás listo para vender. ¿Listo? Las personas te compran cuando están listas para hacerlo, no cuando tú estás listo para vender. ¿Ves? Entonces, ¿esto qué nos lleva de manera concreta y específica? A tener un autodominio, un control y, digamos, la capacidad de tener el dominio, sí, y el control sobre lo que está ocurriendo en medio de la venta. Pero ¿cuál es el asunto particular? Que tengas muy presente que el eje de todo el diálogo, que lo único que importa y es prioritario, es lo que la persona concibe como lo que resuelve su dolor o su problema. ¿Listo? Y esto, todo eso está respaldado en la Biblia. Es que es extraordinario todo lo que aquí se encuentra y se menciona. Voy a por otro mensaje que nos dé una revelación importante. Dice acá, Proverbios 15:22. Proverbios 16:32, perdón. Proverbios 16:32. 15, no, se me confundió. 15:22. Se me fue. Responder rápido. Fue, pucha, bueno, se me perdió el versículo que habla particularmente de esto, pero sí decía algo muy particular y decía que no hay nada más sano y correcto que una respuesta oportuna. Que no hay nada más sano y correcto que una respuesta oportuna. ¿Y a qué me refiero con esto o qué interpreto yo de ese mensaje que está en la Biblia que te lo quedo viendo porque se me perdió, se me confundió aquí con los que tenía escrito? No hay nada más sano y correcto que una respuesta oportuna. ¿A qué se refiere esto para ser concreto? Si tú tienes un proceso comercial donde la persona te manifiesta que está realmente interesada en comprar lo que tú le estás ofreciendo y te demoras mucho para enviarle la propuesta, la cotización o para un segundo encuentro, eso no es una respuesta oportuna. Por lo tanto, puede ser la razón por la que se estén desangrando tus ventas. ¿Ves? Pero adicionalmente hay otro tema importante y es, por ejemplo, cuando la persona te hace una pregunta a ti con el objetivo y deseo de que tú la resuelvas, si no lo haces de manera oportuna, deslegitima un poco tu función como vendedor. De ahí la importancia de conocer en detalle y a profundidad lo que sea que ofrezcas y realices o vendas para las personas. ¿Ves? Entonces, una respuesta oportuna es altamente poderoso al momento de vender y negociar. Y aquí me encontré con dos datos que me parecieron supremamente, boom, confrontantes, que dicen que el 391% de probabilidades de vender, o sea, tendrías un 391% de probabilidades de vender si respondes a la persona una solicitud o una petición en menos de un minuto. Tienes un 391% de probabilidades de vender o de cerrar si respondes la petición de una persona en menos de un minuto. ¿Qué significa esto? Que tienes que apoyarte en la tecnología. Esto que estamos utilizando y que estamos, digamos, realizando y haciendo uso cada martes a las 8 de la noche es por el simple hecho de estar a la vanguardia, de estarnos actualizando y estar pendiente de lo último que está sucediendo y ocurriendo. Ahora, hay muchos vendedores, no sé si conozcan tantos como yo, que sean totalmente reacios, esquivos y ajenos a lo que es la importancia de la tecnología para su desempeño. Listo, pero es muy importante también enterarse de que hay otra estadística que se le hizo, por ejemplo, en investigación a un grupo de más de 1.000 personas, donde se les preguntaron qué tan importante para ellos era como el tiempo de respuesta de las personas, de los vendedores o de las empresas ante alguna solicitud e inquietud de ellos. Y me encontré con esto que me pareció campeoncísimo, que dice, si tú te demoras más de un día para responder, llámese una cotización, llámese un mensaje interno, llámese un WhatsApp, lo que sea, la persona te considerará lento o lenta. Listo, porque asume e interpreta que te tardaste muchísimo para poder responder. ¿Listo? Entonces, todo ese tema es lo que se va tejiendo y lo que Dios mismo nos propone a través de su palabra. Y quiero cerrar entonces con lo que dice Mateo 7:7. Mateo 7:7.
Dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, es atendido.